No te escucho. Hola, hola. ¿Qué Ah, tal? ya te escucho. ¿Cómo ¿Cómo andamos? estás? Pues mira, aquí con un calor ¿Sí? tremendo. Sabroso. Tú no Sí, estás sí, sí. acostumbrado a ir a España, chico, tú no eres español ya. No, no, pero a lo malo nadie se adapta, ¿eh? Nadie se No, acostumbra. el cambio climático es real. Sí, Oye, muchas sí. gracias por aceptar la invitación a este No, hombre, podcast, que nada, tiene el objetivo de entretenerme de una manera estructurada y va a ir promoviendo conversaciones con creativos, con gente que tiene un legado en su trabajo o que ha hecho cosas que a mi entender son interesantes, importantes para la comunidad, y yo creo que ese es tu caso. Y a mí me muchas interesan mucho gracias. los músicos cubanos que están en la diáspora, de los que nadie se acuerda, casi, Efectivamente. como si estuviéramos enterrados, olvidados. Entonces, yo quiero documentar, tú sabes, en vida. Sí, sí, sí. Historia de la gente, no esperar a que se mueran para hablar de ellos. Muy bien. Entonces, nada, un placer. Mira, me interesa primero que me hagas una historia, ¿no? Porque esto se trata de ti. Es como un cuento grande que vamos a Ujú. hacer de ti. Empezaste en La Habana y cuéntame por qué la música. Bueno, mira, hablando de historias, ¿por qué la música? Porque la música ha estado presente en mi familia siempre, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el arte, con las artes escénicas, hay escenógrafos en mi familia, hay actores. Mi abuela también en su momento, en la juventud también, hasta bailó en, en, en los cabarets de la época de Barcelona, de antes de la guerra civil y eso. De hecho, ¡Wow! ¡Qué sí, chévere! sí, de hecho ahí se conocieron mi abuelo, que era percusionista, y mi abuela, que pues eso, pues estaba en la farándula de la época. Muy bien. Y, y nada, la música creo que ha estado siempre ahí. Eh, por gaje del oficio, pues yo qué sé, por esas cosas que pasan, la flauta la cogí un poco de rebote, ¿no? Porque realmente a mí me llamó la atención el oboe. Pero ya Así. sabes, como mi hermano y yo estamos un poco picados, mi hermano era mayor que yo, entonces a él le preguntaron primero, él dijo el oboe, y a Ya, continuación tenía que decir ya. yo algo, yo no iba a hacer lo mismo, no iba a decir lo mismo que dijera él, porque si no me iba a decir que yo era un recortero. Y entonces, no, yo dije lo primero que se Traduce, me... traduce del cubano al español que quiere decir recontero. El recortero, pues nada, un copiota, como sería aquí. Y claro, pues yo no, dije, no, 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 que va. Yo no digo lo voy. Y dije la flauta. Y mira, hasta ahora. Pero bueno, en general eso, siempre la música estaba ahí. Yo Eh, trataba, antes de esta entrevista, de evocar algún recuerdo tuyo. Y realmente yo no tengo recuerdos tuyos, pero tengo recuerdos de tu madre, ahí en ¿cómo se llamaba pico. aquel lugar? En el pico de la escuela de música donde tocaba, donde estudiábamos, ¿no? En San Mel. Sí, Siempre dándole clases a alguien, siempre, a las mil, hasta sí, las 1500. Me acuerdo sí. de Julio, ¿cómo se llamaba? Julio Peraza. Jabao. Julio, no, sí, Julio Peraza, pero Julio Jabao, que estudiaba con ella. ¿Cómo se llamaba? El que estaba en San Mel, chico. ¿Te Ay, acuerdas? Julio. El que estaba en Amadeo después. Ah, Marido Julio César, de ¿no? Julio el Loco, se llama él ese, Julio el Loco. Me acuerdo, Sí, él sí, yo siempre sé, estaba sí. ahí, Inor, en fin. Y tú eras Sí, como, tú estabas ahí, eras el retortero, ¿no? Estabas ahí esperando, me sí. imagino, a tu mamá que saliera de trabajar. Claro, y a mi papá, porque mi papá era Y tu profesor de guitarra también. papá, Estaba ¿verdad? al fondo. Sí, no, yo sí me acuerdo de ti, me acuerdo de todas esas cosas porque tú eres un año más mayor que yo, ¿no? O Yo tengo dos, no, 49, pero yo estaba un bueno, año un en la año escuela entonces. adelantada. So, hazte la idea, de Semer era un año más chiquito. El grupo de Semer Yo era soy más. yo soy del Ah, año ya. de Semer. Ah, ok. Entonces, yo sí lo que me acuerdo de ustedes, por ejemplo, que era un grupo muy activo, ¿no? Me Sí. acuerdo aquel We Are the World, ese que Ah, cantaron sí. ahí, me acuerdo perfectamente.
Es Mira, curioso porque esa salita tan pequeñita, ¿no? Y que parecía tan grande en ese momento donde hacíamos las actividades yo le que tenía pánico le tenía yo a esa sala. sí, sí, yo también he pasado momentos ahí difíciles, pero bueno, Ay, también ay, recuerdo cosas también, bonitas. claro, Sí, ese lugar era un lugar maravilloso, ¿verdad? sí, Manuel Saumel, estamos hablando, ¿verdad? El sí, conservatorio de música donde pasamos desde la primaria hasta la secundaria, muchísima gente, varios años de nuestras ujú, vidas. Y la sí. formación de ahí, cuéntame un poco, la formación de ahí para ti, ¿qué significó? Mira, la formación en Cuba yo creo que tiene algo muy bueno, al menos en mis años, y era quizás que no teníamos grandes distracciones eh, que nos dispersaran del objetivo común, ¿no? Y entonces me parece que todo el mundo, o sea, todos los que estábamos en cada aula, no sé, a lo mejor la proporción eran de 40 a 50 alumnos por un curso, estábamos muy enfocados en lo que era la música. Y a mí eso me parece muy bueno. Claro, estamos hablando también de otra época donde no hay estas comunicaciones que hay hoy en día. Y además Cuba estaba especialmente cerrada a otro tipo de, de comunicación, de trasiego de información musical. Y eso hacía que nosotros estuviéramos, pues cuando llegaba, no sé, cuando llegaba un cassette, uno como que lo absorbía, ¿no? Lo escuchaba, rayaba la cinta, ¿no? De tanto escucharlo se lo comentaba con fulano, con mengano. Y además yo creo que también los músicos en Cuba, al menos los que estábamos estudiando en esa época, además de ese hermetismo que estaba, en que estaba Cuba, nosotros aún éramos más herméticos, ¿no? Yo no sé, yo no recuerdo a amiguitos míos de esa época o que no fueran músicos. Entonces Exacto. creo, bueno, o los músicos o los plásticos o los de danza, porque Ujú. compartíamos la escolaridad con ellos. Y esas son las cosas, las grandes cosas así, las cosas bonitas que yo recuerdo sobre todo del Saumel. Después, cuando yo me fui a la ENA, un poco de lo mismo, ¿no? Ya más abierto, muchísima más gente, pero con la misma idea esa de yo qué sé, de que todos teníamos un punto en común y una idea muy preconcebida de que lo que queríamos en el futuro. Quizás ¿Qué porque fue por la eso, porque no ENA? teníamos tanta... ¿Qué fue la ENA para ti? Yo tengo varios entrevistados que tienen recuerdos muy bonitos de las interacciones entre distintos músicos, es decir, distintos artistas, ¿no? Que pasaban en la ENA, sucedían. Hombre, sobre todo yo creo que los de la ENA teníamos aunque habían esas rivalidades musicales, teníamos también muy buena conexión con Amadeo. Y de hecho, bueno, prácticamente todos los que estuvieron en Saumel se fueron a Amadeo, con lo cual yo, o sea, de alguna manera tenía, pues eso, mis referentes, mis amigos más bien estaban en Amadeo. Pero la ENA sí, la ENA sobre todo para mí fue encontrarme con un profesor que tenía una formación muy sólida y sobre todo eso, bueno, eso también era muy típico, al menos de esa época, los profesores que te lo daban todo, ¿no? Que lo poquito que tenían te lo daban y eran como una especie de padre, pero vamos, de irte los fines de semana a su casa y comer en su casa y estar haciendo música y bueno, no sé, no, eso para mí fue también la ENA, ¿no? De conocer a Corrales, que considero que es mi profesor. He tenido otros, pero para mí es el fundamental Mm. esos 4 años que estuve en la ENA y además encontrarme también con otros alumnos de Corrales también que me ayudaron a hacer escuela, ¿no? Ya hablando específicamente de la flauta. Y después, bueno, yo creo que sobre todo también lo que había alrededor de mí, yo no soy yo me he encantado más bien por una formación académica, me he dedicado más Ujú. bien a hacer música clásica, pero sí es cierto que todo lo que estaba alrededor mío, olía mucho a música popular, a jazz. El jazz estaba muy presente, la música popular cubana estaba muy presente, toda la música se hacía en América Latina, o sea, en Brasil. Y,
Y eso a mí también me marcó y de hecho me sigue marcando y es una deuda quizás que tengo pendiente hacer ese tipo de música, tanto como he hecho la otra, ¿no? Bueno, aunque si todo el mundo le diera por eso, no, nadie, nadie haría la música que tú haces, por ejemplo. Oye, Mm. cuéntame, ¿cómo fue tu salida de Cuba? ¿Por qué te vas? En los 90, ¿no? Llegas a España, tengo entendido. Sí, yo, a ver, yo hice una cosa muy rara. Yo tenía claro que yo cuando me fuera, cuando yo saliera de Cuba, me iba a quedar fuera. O sea, yo sentí que Cuba no me ofrecía lo que yo quería. Ujú. Entonces, yo en los años 90, pues resulta que fue el año 94, nosotros teníamos una gira aquí a España con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Además, fue una gira donde se quedaron, vinimos, no sé si fueron La 80, sinfónica que... 80 músicos que vinimos, vinimos muchísimos músicos, se quedaron, yo qué sé, 60, gente que estuvo mucho tiempo aquí, no sé, una barbaridad, Claro. fue una locura. Sí, era una Yo tenía, oportunidad realmente, ¿verdad? sí, Para aparte, estamos poder... hablando de los peores momentos del periodo especial, estamos hablando Exacto. en 94, o sea que estaba aquello No, no. muy mal, horrible. Entonces, yo tenía claro que me iba a quedar. Ahora, lo que pasó fue como una especie de locura, ¿no? Porque justamente un mes o así, antes de nosotros tener la gira sinfónica, que era en octubre, el difunto Harold Gramage nos llama a una serie de músicos porque parece ser que había intención de participar en un festival de música contemporánea en Alemania, ¿no? Y justo ese festival empezaba en Alemania cuando nosotros terminábamos la gira en España. ¿Qué sucede? Yo tenía intención de quedarme en España, pero en aquel momento la visa esta, que es europea, ahora no me acuerdo, o sea, no existía. Entonces, con lo cual yo tuve que pedir la visa para España, tenía intención de ir a Alemania, o sea, tenía que pedir visa para Alemania, pero en esa historia, bueno, burocrática, yo no tenía, o sea, mi visa estaba vigente en España, pero yo no podía regresar a España. Y entonces yo la pedí con una doble entrada, pero por alguna razón no me la dieron. Con lo cual yo metí la pata hasta el fondo, porque hice toda mi gira en España, terminé mi gira con Raymond Arteaga, Viola, pues cogimos el último día, nos quedamos en Madrid y fuimos al día siguiente, nos fuimos para Alemania. Y claro, cuando ya yo estuve en Alemania, resulta que yo no puedo regresar a España, Ah, porque mi wow. intención era quedarme aquí en España. Y fue tremendo, porque claro, yo tampoco vi que tenía opciones de quedarme en Alemania, ¿no? Pues resulta que tuve que regresar a Cuba. Resulta que, sí. Resulta que tuve que regresar a Cuba y bueno, Wow. a través de unas amistades logré que me hicieran una carta de invitación aquí a España. Menos Todo el mal. dinero, todo lo que gané en Alemania, lo tuve que invertir en el billete y bueno, nada, estuve como poco más de un mes en Cuba en el año 94. Si yo Wow. estuve octubre aquí en España, parte de noviembre en Alemania y en diciembre, o sea, regresé a Cuba Qué locura. no, además fue súper loco porque, claro, bueno, yo hablé demasiado en la gira, o sea, decía cosas Lo así que como, pensaba. o sea, en libertad total, Exacto. todo el mundo sabía que yo me iba a quedar. Entonces, claro, cuando algunas Ay, personas, recuerdo a Emilito de trompeta de Emilio Heredia, que está en bicicleta, que yo iba a la Sinfónica y él se cruza por delante de mí en la bicicleta, eso en diciembre del 94, y me hace así, pero no reacciona, entonces reacciona y dice, pero ¿tú qué haces aquí, en Cuba? Como diciendo, qué loco esto, ¿no? Y sí tuve cierto problema para salir de nuevo. Sí, gente, ya sabe, gente que dice, pero todo, este dijo, todo, todo. No, a mí cuando me mandaron para Naciones Unidas me retuvieron 8 meses en Cuba porque decían que yo era liberal. sí, nada, No me sí. mandaron, ellos sabían más que yo, porque yo no sabía en ese momento que me iba a quedar, pero mira, me Ya. quedé. Pues En eso, sí, fin. eso fue más o Oye, menos. ¿y qué tal España en los 90? ¿Cómo fue esa entrada? ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo te insertaste? ¿La música?
fue un poco, fue difícil, la verdad. No, cuando estás ahí en Cuba no tienes, eso que te decía antes, no tienes mucha información de cómo funciona el mundo. Nosotros estábamos en nuestra burbuja con nuestros ideales y que nos queremos comer el mundo con nuestra música y pensamos que todo el mundo fluctúa como, o sea, En esa estamos vibración. efectivamente, y nada de eso. Yo llegué aquí a España, ya Reynold, que es mi gran amigo del trío Cervantes, Reynold ya estaba hacía un año aquí y José se había quedado, sí, José Gasulla, clarinetista, se había quedado en octubre con la orquesta. Entonces ellos ya estaban en Vallecas, que es un barrio chungo de Madrid, es una parte chunga, como dicen aquí, chungo, o sea, no es... Nice. No es Nice. nadie, eso es los Ah, no, hoyos. chungo no es nice. Ah, ok, ok, ok. No, eso es, yo La qué sé, eso Candela. es La Candela, Pogolotti o algo de eso. Ok, ok. Un barrio Y marginal. entonces era un barrio muy marginal. Y además ahí tuvimos que convivir en una habitación los tres juntos. O sea, que era una cama, otra cama, otra cama. O sea, cuando sacabas una cama de esta debajo de la otra, ahí ya no había espacio para caminar. Entonces eso fue como, estuvimos unos cuantos meses así y ahora uno lo ve divertido, evidentemente, pero era muy gracioso porque nosotros teníamos que ir a la iglesia a buscar ropa y claro, nosotros decíamos, bueno, vamos a ponernos ropa de muerto. Y la ropa de muerto era, imagínate, Gasulla es el triple que yo, el gordo Gasulla, que ahora está flaco. Y el mismo saco que se ponía él, que le quedaba todo así medio embutido, era el mismo saco que me ponía yo, o sea, la misma chaqueta, como si... Y entonces, claro, uno piensa que en ese momento está bonito, porque te estás poniendo una americana esa que le dicen aquí, una chaqueta, pero está feo una pila. Y Candela. Todo el mundo sabe Pero que estás en Candela. claro, aparte de eso, yo No, pero tenía bueno, bien. el pelo muy largo, y entonces, claro, fue duro en ese aspecto, es una vivencia también que después te nutre y te curte. Yo estuve durante un año y pico viviendo de lo que ganaba tocando en la calle. Ahí tuvimos experiencias muy lindas también. En mi aula sigo conservando una foto de esos días que estuve tocando en la calle y se lo enseño a mis alumnos porque le digo, mira, yo tuve que hacer esto Claro, eso es y tremenda inspiración para ellos. ¿Tú no efectivamente, crees? efectivamente, y no te creas que tú que has nacido en España no vas a tener algún momento un, obstáculos y que tendrás que enfrentarte a ellos, ¿no? En cualquier Entonces, lado del nada, mundo, ¿verdad? Eso pasa. efectivamente, yo tuve que hacer cosas, o sea, tuvimos que pintar casa, yo tuve que, o sea, de brocha gorda, vendí cuchillos y navajas en el Rastro de Madrid, no ¡Ay, fue qué así, bueno! sí, tuve que hacer cosas así de manera esporádica, es verdad que nunca solté la flauta por completo, pero sí yo recuerdo 4, 5, 6 años difíciles, muy difíciles, que también, bueno, cuando también llegué a Valleca yo no entendía nada, eso era donde llegamos, era donde tenía la habitación esa que compartíamos los tres, la que arrendaba la habitación era una dominicana, pero yo tampoco, o sea, no es el hecho de que fuera dominicana, sino que yo para mí, República Dominicana era Juan Luis Guerra y esa señora era una usurera total. Entonces era como un choque, yo vivía el mundo, pensaba que era El así muy loco. idealismo. Sí, totalmente, totalmente. Entonces yo decía, fue como un impacto feroz. Claro. Entonces nosotros estábamos en una habitación, en otra habitación estaba eh, pues un rapero que ponía, era madrugador, no entiendo cómo era tan madrugador, pero a las 6 de la mañana estaba poniendo rap. Ahí, fuertísimo. Entonces nada, era eso, pues, pues cosas que te van dando golpes y que te hacen que te vayas espabilando y vayas aprendiendo y, y a tener una dinámica diferente necesaria, ¿no? Y entonces, Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue la evolución española? bueno, yo estuve un año y pico estuve ilegal en España. Después logré que mi madre viniera aquí. Mi abuela es española de nacimiento
Ah, qué y a bueno. través de mi madre conseguí ya regularizar mi situación con los papeles aquí en España. Y a partir de ahí me empezaron a mejorar las cosas. Bueno, pues empecé ya a estudiar eso, pues tocaba más o menos en la calle, fui conociendo gente, íbamos tocando con el trío estuvo bastante activo en esa época, en los años 90, ganamos algunos concursos y empecé a eso, a dar clases en alguna escuela y así. Finalmente yo no hice el superior en Cuba, yo no hice el ISA. Me decidí aquí finalmente a hacer el superior en España y me empecé a presentar en oposiciones. Estuve un tiempo tocando en la orquesta del Liceo Barcelona y nada, en el año 2002 pues aprobé las oposiciones pues para profesores de música y a partir de ahí, bueno, pues la verdad que bastante bien. O sea, sin problemas económicos, ¿no? O sea, no las apreturas del principio. Musicalmente, yo siento que tú eres un músico muy interesante, me parece lo que compones, como tocas, tienes un talento extraordinario como flautista. Bueno, gracias. Eh, yo he visto, bueno, escuchado, ¿no? Los trabajos que hiciste con Paquito de Rivera, me Mm. pareció genial. Cuéntame un poco de cómo fue esa experiencia. ¿Qué fue lo que hiciste con él cómo fue tu experiencia de eso? Bueno, Paquito, ya habíamos, bueno, Paquito es una persona que es muy generosa con los músicos cubanos, con los músicos de la diáspora, sobre todo. A veces es criticado porque él tiene, sobre todo creo que en redes sociales se muestra a veces muy tajante e incluso puede ser hasta grosero, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que es una persona ya en un entorno más íntimo, eh, muy generosa. Y yo recuerdo que yo lo conocí un día por casualidad, me le presenté, le digo, yo soy cubano, y me dijo, dice, ay, lo siento, yo también tengo ese problema. O sea, es así todo el rato, ¿no? O sea, tiene Qué salida para bueno, todo. Sí, qué bueno. y a partir de ahí fuimos hablando y nada, con Hernán Milla, que es mi amigo con el que hago mi trabajo, el pianista, pues dije, a mí me apetece, tengo deseo de hacer un disco con la música de Paquito de Rivera, que la gran mayoría de eso está escrita para clarinete, pero que él tiene versiones para flauta y yo creo que funcionan perfectamente para flauta. Y bueno, ahí desembocó Por la Ribera de Paquito, que es el disco que hicimos el año 2017. Y yo creo que esa es la colaboración fundamental. Después hemos tenido la suerte de poder tocar con él, hacer varios conciertos en España, pero creo que esa fue la colaboración fundamental y enseguida que le dije, mira, queremos hacer este disco, pues él nos dijo, pues yo quiero estar ahí, yo quiero grabar el disco y, y ya te digo, es muy generoso porque evidentemente estamos hablando de uno de los grandes de Cuba Seguro. y, y tocar con una persona como él, que no es nada, pero absolutamente nada apabullante en el escenario, al contrario, o sea, te invita, o sea, eh, a mí me ha resultado muy inspirador verlo a él en el escenario como en ningún momento eh, hay ni un mal gesto, ni nada, cualquier cosa que tú dices, cualquier cosa que tú propones, la recibe hasta incluso hasta sorprendido, ¿no? Como diciendo, oh, pero qué maravilla, o sea, y son cosas normales, pero o sea, siempre te lleva de la mano. Y eso es una de sus grandes, valga la redundancia, grandes grandezas, si se puede decir así, ¿no? Pero es que Sí, de es sus enorme, lo méritos. hace enorme. ¿Cómo no? Oye, y Sí. cuéntame, yo sé que tú tienes tu proyecto, se llama Veleta Roja, con otros dos músicos muy buenos y que han hecho un trabajo para niños muy interesante. A mí me gusta mucho eso, una de las cosas por las que yo ¿sabes? Me acerco a ti es por el trabajo que tú has hecho con los niños, me parece muy interesante. A mí me interesa hacer algo, si no es igual, parecido aquí, ¿no? ¿Sabes? Me interesa no sé, yo creo que los niños tienen que saber las conexiones que hay entre las culturas, ¿no? Estamos muy divididos. Por ejemplo, una ciudad como Miami,
hay muchas comunidades, pero nadie tiene mucha conciencia de las interconexiones culturales que hay, ¿no? Y me parece que los niños, tú sabes, educar a los niños en eso o a través de la música, siempre que hay un componente musical o de artístico en sus vidas, me parece que les hace un favor, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia y qué es lo que hiciste con ellos, con los niños? Sí, yo echo de falta aquí en España un entorno favorable a hacer música para niños. No existe prácticamente. El concepto de música infantil en España se pierde cuando el niño ya tiene 6 años, 7 como mucho. O sea, está pensado para una edad muy temprana y es una música muy fácil, excesivamente fácil. Tiene un componente didáctico, o es para aprender inglés, o es para que aprendete las vocales. Y a mí eso me parece bien, pero hay un momento determinado en que a mí digo, pues me falta algo más. Y entonces aquí pongo un ejemplo de Hernán Milla, que él decía que es con el pianista con el que yo hago este trabajo que estás diciendo. Y él me decía, ¿acaso en un cuadro de Van Gogh le quitamos algunos colores al cuadro para que un niño lo interprete? Exacto. O a un cuadro, yo qué sé, de Dalí, de Picasso o de quien sea. No, no le quitamos nada. Ellos lo valoran tal cual está. Entonces, a mí me parece importante entender que la música que se hace para las edades tempranas, para los niños, tiene que ser una música que aspire a algo más que una enseñanza y que tiene que dejar pozo y que tiene que tener incluso hasta una complejidad. Tiene que ser una invitación a entender y no tiene por qué estar manca, ¿no? O sea, no tiene por qué faltarle miembros. Y con Veleta Roja intentamos hacer este trabajo. Aldo es cuentero, Aldo Méndez, y el último trabajo que hicimos entre Aldo Méndez, Hernán Milla, que es pianista, y yo, pues es un trabajo que también va enfocado en ese aspecto, aunque lo que pasa es que como él es cuentero, tiene un poder de la palabra muy grande, pues bueno, pues decidimos hacer un DVD que se llama Sonidos que Cuenta, donde él va narrando y nosotros vamos pues improvisando un poco a partir de unas estructuras más o menos pensadas, pero improvisando a partir de ahí y acompañando el cuento, ¿no? Entonces eso es lo último que hemos hecho, pero realmente también hemos hecho otras cosas antes, que son los 2 discos de Canciones y Palabras y Donde Nace la Luz. Y la idea es básicamente esa, intentar llenar un vacío que es necesario llenar, sobre todo en España, porque sí es verdad que en otros países de América Latina, por ejemplo en Colombia, sí hay un deseo, o en Argentina, hay un deseo de hacer buena música y música pensada para los niños. Pero en España no, entonces ahí estamos. Fíjate que eso que te decía, el concepto de música infantil, si yo te digo, ¿qué cosa es música infantil? Seguramente piensas, bueno, pues eso. Sí, yo creo que eso parte de una cultura, una educación en que se subestima al niño, Efectivamente, totalmente, que se le simplifican las cosas como si los niños yo creo que nacen con todo lo que necesitan saber. Nosotros somos los que se lo vamos quitando cuando en la educación, y la cultura, y las normas y tradiciones, y etcétera, ¿no? Pero yo siento que los niños, la verdad, vienen con todo, ¿no? No, está claro. Y además, grandes músicos del siglo XIX, yo qué sé, Tchaikovsky, Schubert, después de Debussy, es que tú escuchas la música que hicieron para sus hijos o para su entorno, o Bela Barton, música hecha para niños, y dice, pero madre mía, si es una complejidad tremenda y tiene una frescura que sí la hace viable para ellos quizás, pero yo ¿Y noto qué tal la acogida que tuvo el proyecto allá en España? ¿Dónde la gente el proyecto ha funcionado muy bien y sigue funcionando bien. Nosotros tenemos ahora pensado Canciones y Palabras, hacer el volumen 2, porque hemos hecho el 1, y ahora tenemos pensado en el 21 ya lanzarlo a finales de año. Son proyectos pequeños, ¿no? O sea, no nos vamos a hacer famosos, no vamos a salir por la tele como si fuéramos, yo qué sé. Pero sí hay muchos profesores que lo utilizan,
muchos alumnos nuestros que ahora también son profesores que lo utilizan, que saben un poco del recorrido. Y sobre todo eso, que la intención, bueno, pues sabrá Dios a dónde irá, pero en principio es intentar eso, pues buscar la manera de hacer esa música que creemos que falta, ¿no? Oye, Carlos, cuéntame, el coronavirus, yo sé que ha afectado mucho a España. ¿Cómo tú ves la cosa y sobre todo de cara al futuro, pensando en la industria de la música, en las cosas que tú haces, qué retos te pone para ti, cómo tú ves que están las instituciones o, digamos, tu entorno respondiendo a lo que está pasando? Bueno, la verdad es que hay críticas para un montón Hay una crítica muy grande que yo le tengo que lanzar a nuestro gremio, porque nuestro gremio, eh, la verdad que es un desastre. La verdad, a nivel global es un desastre, porque no sabe defender sus derechos. O sea, Sí. yo qué sé, tú en una ciudad encuentras que hay un colegio de arquitectos, hay un colegio de médicos, hay instituciones que protegen a los gremios, que protegen a los profesionales. Pero sin embargo, con contadas excepciones de países como Alemania, Austria, que sí tienen más protección con el músico, en países como España la protección al músico es nula, No no existe. existe, no existe. Entonces, eso evidentemente es culpa de los gobiernos, pero también es culpa del gremio, es culpa de nosotros, Por básicamente, supuesto. porque claro, eh, lo que decía, cómo nosotros no podemos cerrar el arte a personas que son autodidactas, por ejemplo. ¿Qué sería la música sin Charlie Parker? ¿Qué sería la música sin Paco de Lucía? Entonces, claro, un médico sí tiene que haber hecho una carrera y tiene un seguro médico que tiene que pagar anualmente y tiene que estar registrado ¿cómo se llama esto? En un colegio de médicos, ¿no? Es lógico. Pero entonces, ¿cómo nosotros hacemos para intentar que músicos que no son músicos de conservatorio, pero que sí tienen arte, puedan Exacto. acceder A beneficio. a beneficio o a participar en un garito, en un club, en todos los espacios, en un café, en todos los espacios donde se hace música? ¿Qué pasa? Que hay personas que son muy válidas y que hacen ese trabajo en esos sitios maravillosamente, pero después hay otros músicos que no son músicos profesionales, que son simplemente aficionados. Entonces, claro, yo me dedico a hacer, yo soy carpintero durante toda la semana y después un fin de semana a lo mejor voy a tocar la batería a tal lugar. Y resulta Claro. que yo toco la batería a lo mejor por 2 copas y como mucho y un plato de comida, porque a mí me divierte tocar los fines de semana. Entonces, claro, Claro. ¿qué ha pasado? Que muchos servicios de hostelería, muchos clubes, pues han dicho, no, pero si a este le voy a pagar menos, Por claro, supuesto. se baja el listón, baja muchísimo el listón, el conocimiento que hay de la música es mucho más bajo y resulta que con eso ya está resolviendo, ¿no? Entonces, eso viene antes del coronavirus. Eso está Por pasando, supuesto. creo que en España y en muchos países del mundo. No, es la globalización neoliberal que lamentablemente la educación y las artes no son prioridades. Se Efectivamente, privatizan, no, fíjate que hay un movimiento general que no hay sindicatos en casi ningún lugar, y los sindicatos lo que traen es protección. claro. Aquí en Estados Unidos, olvídate, ni hables de ese tema, ¿entiendes? Y es algo que se necesita. Claro, 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 no existe. Entonces, claro, ahora que nos estamos encontrando con esto, pues que la crisis es terrible. La crisis es terrible porque la gente, hombre, yo como te decía, yo soy funcionario, yo soy profesor de un conservatorio, yo no me dedico a tocar todos los fines de semana en un club, en un garito, un café, pero muchísima gente que se dedica al jazz, a la música popular, le están pasando muy mal, la están pasando muy mal porque efectivamente no, ahora mismo no tienen protección. No tienen protección ni de sindicatos, ni entiende el gobierno de España que nosotros estamos haciendo una labor social. No lo entiende como tal. Nosotros no,
Nosotros Lo estamos... sabe, pero se desconoce, porque eso toda la vida, el arte, todo el mundo sabe lo que es. No le interesa. O sea, entonces, claro, en España hay un gran problema con esto ahora mismo. Quizás hay países donde estará aún más acentuado como América Latina, evidentemente. Por supuesto. Pero aquí hay un problema de raíz también y de años de historia. Aquí, por ejemplo, existe el dicho ese de que es más pobre que un músico. Eso se dice aquí. Entonces, cuando ese es un dicho, eso es sabiduría popular, eso está metido ahí en los genes. Cuando se dice eso, cuando se dice eso, ya se entiende que ser músico es estar en un entramado social muchísimo más bajo y que tienes que estar siempre jugando con penuria. Y eso a mí me parece que es un gran problema. Tú antes decías, por ejemplo, la privatización. Aquí está pasando, no está pasando la privatización de la música ahora mismo. Hay una red muy grande de centros de enseñanza elemental, profesional y superior en todas las comunidades de España. Pero sí existe por parte de las administraciones una especie de dejadez en cuanto a cuidar esas instituciones. Es una cosa de loco, porque todas esas instituciones generan un gasto tremendo. O sea, el gasto de un conservatorio es brutal, ¿no? Porque pagan a profesorado, pagan instrumentos, qué sé yo, y todo eso que se lleva a cabo, ¿no? Pero después resulta que hay una dejadez, porque parece ser que tú terminas la música, pero tienes que a la vez hacer otra carrera, para ver si de alguna manera puedes respirar, ¿no? O sea, por regla general, un arquitecto, tú no le preguntas, pero ¿y qué otra carrera estás haciendo? O a un médico o a un abogado. Sin embargo, a un músico en España sí. Pero además de la música, ¿a qué te dedicas? ¿O qué vas a hacer? Y muchos alumnos nos encontramos, o sea, en los conservatorios que tienen que acceder a magisterio, a químicas o a muchas otras profesiones porque saben que no tienen el futuro asegurado con la música. Y eso es grave, eso es muy grave. Y como tú, por ejemplo, tú eres profesor, ¿no? Sí. ¿Cómo tú, digamos, interactúas con tus estudiantes en esta etapa? ¿Has podido interactuar o estás dando clases con ellos online o no? Bueno, ahora nosotros estamos en vacaciones aquí, pero la verdad es que fue para mí un horroroso. Yo lo recuerdo esos días bastante desagradables porque no puedes hacer mucho, la verdad. Yo tengo, este curso terminaba con 3 grupos de improvisación, yo doy clases de improvisación que son clases grupales, pero imagínate, ¿cómo das esas clases grupales? Bueno, por Zoom. Con Zoom, sí, pero claro, pero no pueden interactuar entre ellos. Entonces, se puede hacer muy poco. Ha mejorado, ¿eh? Pero de todas formas la interacción que puedes hacer, por ejemplo, ejercicios Sí, no de... es nada como lo personal. Claro, porque un ejercicio donde tú estás haciendo un ejercicio auditivo, pues voy a hacer estos enlaces armónicos y voy a hacer rondas de improvisaciones. Tú tienes que intentar captar algo de la improvisación de fulano. ¿Entiendes? O sea, ahí le tienes que... y tú, la siguiente, es como una especie de rueda donde cada uno está captando lo que hace el otro. Ese es el ejercicio que hacemos en clase. ¿Cómo haces eso a través de estos medios? Es muy complejo. Después, es cierto que ha mejorado un poco lo que es el sonido, ¿no? Sobre todo con Zoom. Pero para, por ejemplo, por una clase de instrumento, no sabes hasta qué sitio realmente ese fuerte que está haciendo el alumno ya está siendo un sonido feo. O el piano que está haciendo un piano sin color o desafinado. Es muy complejo. Entonces, después, no sé, te encuentras con eso, que a lo mejor hay interrupciones y entonces dices, pero estás corriendo que ese pasaje. No está corriendo, es que de pronto ha empezado a correr la transmisión. Entonces, claro, Hay eso, que tener paciencia, hijo, mucha paciencia. sí. Entonces, recuerdo que lo que hice fue las clases que son de 1 hora, partirlas en media hora, 2 veces a la semana, para por lo menos que no fueran tan... Sí. la ¿Tediosa? tensión, tediosa, Claro. es la palabra. Para mí ha sido tedioso, la verdad. Ah, sí, no Hay, es fácil. No es no. fácil. Es un cambio de medio.
Totalmente, totalmente. Sí es verdad que después hay otros chicos que sí se han encontrado mejor, han tenido más tiempo para estudiar, más tranquilo en casa, eso es cierto. Eh, y después eso, bueno, mándame tal grabación, mándame más cual grabación, lo han incorporado y lo han hecho bien. Sin embargo, otros, por ejemplo, eh, las grabaciones, mándame la grabación de tal cosa. Claro, una escala en clase, a lo mejor la escala te equivocas y no pasa nada. Pues bueno, yo qué sé, sigue. Pero claro, si quieres repetir eso, resulta que la grabación quieres hacerla limpia, es una cosa más fría. Entonces ellos también no lo han pasado bien, ni mucho menos. Claro. Se han Oye, ¿y encontrado de pronto con la grabación. las salas de conciertos y teatros han abierto, están reabriendo? Están abriendo con muchísimo menos público. Ayer no, yo tuve mi primera presentación después de todos estos meses. Qué chévere. ¿Cómo fue? Sí, ¿Dónde fue bien, fue? fue bien, fue aquí en Ciudad Real, en un auditorio al aire libre que se llama La Granja. Y fue estos sonidos que cuenta, que hago con Hernán Mía y con Aldo Méndez. Y la verdad que estuvo bastante bien. Fue un poco frío, porque claro, Mm. ver a la gente no sabe si se está riendo, lo ve con la mascarilla, no sabe si tienen una sonrisa, si no la tienen. Entonces, digamos Ah, que eso sí tienes puede que ser. pensar que estás tocando para fantasmas. Sí, efectivamente. Por lo menos este tipo de espectáculo que lo hacemos, que es muy interactivo con el público, pues eso faltó un poco, ¿no? Fue un poco así como, un poco raro, ¿no? Pero bueno, en general sí que están abriendo algunas salas. Hay muchos festivales que se han cancelado. Hay festivales que incluso en septiembre, octubre están cancelados. En Y verano, o sea, no existe. el verano, mira, por ejemplo, aquí en la zona que yo estoy, el Festival de Almagro de Teatro, por ejemplo, sí se está llevando a cabo, ¿no? Ese no ha Ah, mira. cancelado, pero el Teatro de Mérida, que también, o sea, el Festival de Teatro de Mérida también se está llevando a cabo, el Festival de Granada de Música, pero después hay otros muchos ciclos más pequeños que han tenido que cancelar. Además, porque no solamente, claro, reduces público, al reducir público también las ecuaciones monetarias no salen para muchas Ujú, empresas. me imagino. Es que la gente está yendo poco al teatro y a la música. Porque, claro, porque todavía la gente tiene miedo. Claro. La No, gente tiene miedo. es un acto que hay que pensarlo, ¿no? No hay que Claro. tener, yo realmente con la máscara yo no tengo mucho miedo, pero realmente me imagino que mucha gente se lo tome, tú sabes. No, yo tampoco tengo miedo, la verdad, pero No, no, pero hay mucho miedo, claro que hay mucho miedo, por sí entiendo supuesto. que hay mucha gente que no quiere moverse de casa, sobre todo Claro, porque, y después, claro, que están los problemas económicos, que todo esto ha traído problemas económicos a mucha gente. por Y se supuesto. nota, sales y te encuentras que hay 3 o 4 sitios así que dice, ese ha cerrado, ese ha cerrado y ese también ha cerrado. Y dime algo, yo sé que Europa tiene una experiencia de reapertura, ¿no? De hace un tiempito, ¿no? Ah, es decir, más avanzado, digamos, que aquí en Estados Unidos, que todavía estamos en una recaída, ¿no? ¿Tú has visto algunas iniciativas que te hayan parecido interesantes de reapertura de lugares o de teatros o de, digamos, un poco pensando en lecciones aprendidas que otra gente le pueda servir, ¿no? O creadores, ¿no? Gente que Hombre, no... yo creo que ahora mismo aquí en general hay, se me ha ido esto. Ah, Hola. yo te veo Ay, perfectamente, perdón. aquí está. No, No, es no hay que problema. toqué sin querer y se me fue. En general, lo que la gente está que no entiende muy bien por qué un teatro tenemos que mantener 2 metros de distancia cuando Y los un aviones avión están no. llenos, cuando los aviones Una están locura, llenos. Entonces, locura. eso, y después te encuentras en los bares, que después la gente se está tomando, ya sabes, España es un país de muchos bares, de muchas Por terrazas, supuesto. le encanta la hostelería a la gente, entonces te encuentras a la gente que está a menos de 2 metros tomándose la cerveza sin mascarilla, sin nada. Entonces, No, esto, esto no se entiende y la gente está muy cabreada con esto. O sea, en general, porque no se puede no, que te das entender. cuenta que el arte no es una prioridad para muchas instituciones gubernamentales, los políticos, no. Está claro.
Pero eso sigo pensando que es un problema, en la gran mayoría de los casos, también es un problema nuestro. Sí, sí. Que falta organización, de conciencia, de que un músico simplemente un artista tiene, no es solamente lo que haga creativamente, tiene que organizarse, tiene que haber, a mí me, ¿sabes? Yo hago estas entrevistas también porque a mí me llama la atención, ¿no? Como, por ejemplo, la diáspora cubana, tantos años, y hay tan poco nivel de organización, tan poco nivel de documentación. Nadie le importa, nadie le preocupa tanto talento que hay por el mundo documentar nada de lo que está sucediendo. La cultura cubana desde los 90 se está produciendo en su mayor parte fuera de Cuba, a nadie le importa. Es como si fuera, ¿sabes? Una cosa rara. Entonces yo digo, por lo que sea, no me interesa. Las justificaciones políticas sobran. Ya estoy cansada y harta de la política en la cultura cubana. Fuera de la política, ¿qué más? ¿No? Es una inercia. Estamos acostumbrados a no hacer nada. A que nada suceda, a que nada pase, que las cosas sean igual siempre. Bueno, es que estamos conversando, tú sabes. Sí, fuimos la última colonia de España. ¿Será que a lo mejor somos, como se dice aquí, y perdón por la expresión, un poco huevones, ¿no? Ay, nos pesan, sí. ¿No? Hay una inercia muy grande, muy grande. Eso se dice mucho aquí, ¿no? Y después, bueno, hay que verlo como en el estado en que está el país ahora mismo, ¿no? Que hace 60 años que también no pasa nada, 61. Cuando tú estás hablando de la diáspora, yo sí conozco algunas personas que sí están haciendo algunas cosas en concreto con la diáspora, pero sí es verdad que es todo underground. Y eso no tiene ninguna resonancia en Cuba, por supuesto que no. Pero además, a mí me parece que hay otro factor que es como, si tú eres cubano, si no tienes resonancia en Cuba, estás fuera de Cuba. Yo también estoy fuera de Cuba, pero si no tienes resonancia en Cuba, yo no te tengo en cuenta. No, son dos o tres que son los de siempre, ¿no? Es como la organización. Están los judíos, cómo se organizan, y en el otro extremo estaríamos nosotros, ¿no? En el lado opuesto, ¿no? Ellos son los judíos. El punto máximo de lo que hay que hacer y el punto mínimo de lo que no hay que hacer. Somos el ejemplo. ¿No? Eso es un buen ejemplo. Los judíos son un buen ejemplo en muchas cosas, de organización sobre todo. Y de ellos, como ellos, tú sabes, su legado, ellos se han dado la tarea de preservarlo. Sí, está clarísimo, está clarísimo. Y Cuba, el problema es que la cultura, que es intangible en muchos casos, ¿no? Pues, y yo creo que es un error porque la cultura es quizás el valor más grande que tiene Cuba, ¿no? Efectivamente, y bueno, y dentro de la cultura, bueno, pues ¿qué es la música? La música cubana, eso ha sido histórico, es tremendo. Es valor fundamental. Es tremendo. Pero además, hay cosas que también a mí todavía me llaman mucho la atención. Porque, mira, tú estabas hablando de esto de la diáspora, y yo justamente el otro día estaba viendo una subvención para hacer un disco, y digo, me encantaría hacer un disco de los músicos, o sea, con música de los emigrantes, los que hemos emigrado. Los que hemos emigrado. Pero claro, hay como los casos para que algunos que han emigrado no quieran y no vean en esto un contenido político, porque al final todos queremos seguir viviendo, hacer nuestro arte, pero sin hablar de la política, y esto es un gran problema que también tenemos. Quitándole la política, porque las cosas cubanas no son políticas, es una politiquería barata a veces, tú sabes, que los cubanos utilizamos. Pero el problema es que nosotros tenemos que hablar de política, querramos o no. Por supuesto, todos estamos muy marcados por la política, pero eso no es el fin en sí mismo. Digo, no, evidentemente. Lo que quiero decir es que todos queremos vivir como si eso no existiera, como si no tuviéramos un problema. Exacto. Y eso no es real, es que tenemos un grandísimo problema. Muy grande. Y el primer problema que tenemos es que no podemos hablar de política, ni entre los que estamos fuera. Los que estamos fuera no queremos saber de política. Sí, porque estamos saturados ya. Claro, entonces eso es un gran problema porque estamos entonces dejando de pedir, de exigir derechos,
y de organizarnos. Y de organizarnos en ese aspecto. Y no estoy hablando de organizarnos con una idea política o ideológica. Por lo No hay que que ser sea. marxista, ni de derechas, Mira, ni nada. Yo no yo estoy hablando de eso. aquí hay una tradición, una amiga yo de NYU que entrevisté, hablaba de que en la diáspora cubana había una tradición de las primeras generaciones que se organizaban en millones de asociaciones de todo tipo, vida cívica, porque eso es lo único que te ayuda a tu progresar. Si tú te sientes parte de una comunidad que te apoya, a la que tú puedes ir a consultarle, a buscar ayuda, eso, ¿entiendes? Eso es una gran diferencia. Y nosotros Efectivamente. estamos tan desunidos, tan manipulados políticamente, tan manipulados por la seguridad del Estado, esa maldita, que entonces todos Claro, somos enemigos de todos nos vemos con recelo, tú sabes, es un poquito efectivamente. feo, es muy feo. Sí, 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 todos tenemos recelo. Pero tenemos que obviar eso, yo siento, porque sí, Sí, están ahí y esas fuerzas siempre van a estar ahí, lamentablemente. ¿Qué vamos a hacer? ya, 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 ya. Dejar Pero que nos coman vivos. no, no, claro, pero es que además no es solamente, es que se está perdiendo un legado o una historia que hay que narrar, que no se está narrando, que es la de todas las generaciones que estamos desde desde Los los años 90, sí, 90 o antes. desde los 90, Pero es que hay otras generaciones anteriores que son tan interesantes, por con supuesto. la misma Julián Orbón. 80, Julián Orbón, ¿qué se sabe de Julián Orbón en Cuba? ¿Cuál es el legado de Julián Orbón en Cuba? O sea, y no sabemos nada prácticamente de Julián Orbón. Eh, pero es que de Amadeo Roldán, por ejemplo, que es uno de los grandes de nuestra cultura, ¿cuántas veces se han grabado las rítmicas que no son las de percusión en Cuba o fuera de Cuba? ¿Cuántas veces se ha tocado esa música? ¿Cuántas veces se han tocado las sinfonías de Cervantes? Que hizo dos sinfonías. O las zarzuelas de Cervantes. ¿En Cuba o fuera de Cuba? La respuesta es nunca. La respuesta es nunca. O sea, toda la herencia que tenemos se reduce a 3 o 4 cositas pequeñas que ya parecen cliché. Las danzas de Cervantes, las danzas de Saumel, la versión campesina de Catulla y poco más. Y poco más. O sea, así. efectivamente estoy simplificando. Hay muchas más cosas. Pero es Pero así. El legado de la música cubana, de autores, tú sabes, que fueron clásicos, ¿no? Dentro de la cultura cubana no es algo que se reconozca. Y nosotros es cómico porque yo creo que tenemos esa cosa de la importancia que le damos a la historia y al legado. Que imagino que mucha gente hoy en día no tenga eso, ¿no? Pero yo creo que los momentos que estamos viviendo dan una idea de la importancia que tiene saber la historia y sobre todo las claro, voces olvidadas, porque toda historia es un ejercicio de, ¿cómo se llama?, priorizar ciertas narrativas y lamentablemente otras se quedan a un lado. efectivamente. Y Efectivamente. hay que multiplicar las voces, hay que multiplicar las narrativas. Y lo bueno que tiene el Internet es eso, que nos da la posibilidad, ¿sabes?, de archivar, por lo menos de Claro. dejar ahí el legado para el público, ¿no? Pero igual alguien tiene que llamar la atención, yo creo, ¿no?, sobre la Sí, importancia de sí, estas sí. cosas. Sí, sí. A mí me entristece, por ejemplo, que un autor eso como Julián Orbón, que bueno, que es un músico que nació aquí en España, pero que su juventud la hizo en Cuba y que hizo mucho en Cuba, y su padre, que fue uno de los primeros que abrió la editorial esta famosa, pues que, por ejemplo, su legado sea apenas conocido en Cuba. Nada más y nada menos que que hizo la Guantanamera, el que, bueno, sabes que él ha ganado los derechos de autor por la Guantanamera, Julián Obón, ahora lo diré bien, por los textos. Él fue el que le puso los textos, no sé si fue el que le puso la música a los textos, pero sí, pero pues fue él. Ya, Entonces, nosotros pensamos que todo es Joseito Fernández. Y entonces, exacto. claro, hay muchas cosas que están ahí esperando que alguien la escarbe y que vuelva a replantearlas, ¿no? A recontarlas, ¿no? Yo creo que los musicólogos cubanos, a mí me da la impresión de que tienen la obligación, tú sabes, y es muy difícil preguntarles eso,
pero a la vez yo creo que sí, porque el hecho de que Cuba sea una isla y estemos tan insularizados, Sí, nos hace que miremos hacia adentro, pero Cuba es, cuando hablamos de Cuba, estamos hablando de un territorio transnacional, porque muchísimos cubanos están fuera de Cuba. Entonces Cuba no es la isla de Cuba, Cuba es un paisaje global, compuesto por muchísimo talento que está a través del mundo regado, que no ha parado de producir. Yo estoy haciendo un libro que yo le llamo Cuban Fusion, hablando precisamente de los 90 para acá, y yo, una de las cosas que hablo es esa, que en cada casa de cada músico cubano en el mundo hay un estudio de grabación donde hay un archivo de tanta música, por ejemplo, sí, que sí, nunca sí. a lo mejor escucharemos. O sí, quién sabe. Y con un valor increíble. Y la gente no tiene los instrumentos para analizar ni para valorar eso. Yo le hablo a mucha gente del valor de esas cosas y me dice, tú hablas de eso porque tú estudiaste música, pero eso no es tan bueno nada. La gente no tiene instrumentos, no tiene referencias para inclusive valorar, tú sabes, el legado de la música cubana, porque, bueno, hay otras cosas que están pasando, ¿no? Y que nunca se les ha dado, digamos, ese, y bueno, también el reggaetón, ¿no? Que ha acabado o silenciado con todo lo otro. No, bueno, lo que pasa es que yo creo que el reggaetón en Cuba, ahora parece que todos nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Como, ¿qué es esto de reggaetón? Yo, perdón, pero yo ya en los años 90 en Cuba estaba escuchando muy mala música. Música muy decadente. No me voy a meter con nadie. No me voy a meter con nadie. Pero si uno empieza a escuchar la música que se hacía en ese momento, hay algunas letras que son excesivamente vulgares, desde mi punto de vista. Uh-huh. Entonces, claro, cuando tú rompes ese cerco de vulgaridad, vas cada vez evolucionando hacia un sitio, o en este caso, involucionando, y al final llegas a reggaetón. Y al final llegas a reggaetón y te encuentras que la música cubana está reducida a los sitios turísticos donde la gente puede escuchar un tres, unas claves y un bongo, pues solamente en el Turismo, restaurante y ya está. turismo. El son es Turismo. turístico. Efectivamente. El son es lo más turístico que para el alma divertir. Es Así mismo es. increíble. Y entonces, claro, bueno, pues yo qué sé, yo el proceso de reggaetón, pues ni que, la verdad es que ni me interesa. Yo, a mí Ni, tampoco, la verdad. ni, Yo ni, lo ni, confieso, tú sabes. Yo he visto ahora, ves por las redes sociales, todo esto, un montón de gente muy, muy, muy indignada con el premio este que se le ha dado a este señor, no me acuerdo ni el nombre, ¿no? Bad Bunny. Claro, hijo, Sí, la eso. gente, por eso, ajá. Claro Entonces le digo, ¿cuál es, bueno, cuál es la indignación? pues, pues si lo estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces, En la época claro, que vivimos, el reggaetón responde a la época. sí, ¿Entiendes? No hay nada que hacer. Es un reflejo de quiénes somos, de a dónde hemos involucionado o evolucionado. Y es un fenómeno sí, global también, tú sabes, porque fíjate que no es de Cuba nada más, no, 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 es, no. es en todos lados. No, no, el reggaetón lo escuchas en Holanda, en Italia, en Todos cualquier sitio. lados. Es un fenómeno Entonces, global. sí, sí. Entonces es una simplificación del arte, pero claro, eh, aquí uno se pregunta, digo, pero y dentro de 20 años estaremos aún peor. ¿Se podrá No, pero todavía mira, hay hacer gente peor que como, esto? hay gente que dentro de todas esas cosas siempre se preocupa por hacer cosas buenas. No, está Y claro. el mismo Bad Bunny, yo realmente no lo he escuchado en detalle, pero hay algunas canciones que yo he escuchado y realmente él para lo que es él y para su evolución en su país y tú sabes, él ha hecho cosas que responden a públicos que le encanta lo que él hace o que, ¿entiendes? Por ejemplo, Residente es otro. El Residente te das cuenta que hay una interés, tú sabes, por ir más allá de lo que es la simplificación, tanto en las letras como en los videos, como, en fin. En fin, es un tema que a mí no No me interesa obstante, tampoco, la mala música siempre ha existido también. Siempre ha por existido. supuesto. Lo que pasa es que de esa nos olvidamos. Porque no Claro, trasciende, evidentemente, y solamente quedamos, la historia va siguiendo y se va quedando con lo bueno.
es así. Pero a mí lo que me parece es que independientemente de lo más visible, que es ese reggaetón, hay otros desarrollos que siempre han estado, y en el caso cubano son muy importantes, que no se pueden soslayar, independientemente de que no sean visibles o que no sean, ¿cómo se llama? Objetos de mercado, se mercantilice, en fin. No, está claro, sí, sí, Eso sí, es lo que sí. a mí me interesa. Oye, Carlos, 1.000.000 de gracias. Hemos hablado una hora Nada. increíblemente. Sí, se ha ido Yo siempre me rapidísimo. pregunto, ¿cómo me puedo pasar yo tanto tiempo hablando? Pero nada, los cubanos somos No, pero habladores. se ha pasado rapidísimo, ¿no? Muchísimas No, gracias. no, gracias a ti Suerte con todo. no, y a ti también, y ojalá que, Gracias. bueno, que sigas con estas entrevistas y que puedas hacer ese mapa eh, estructurado de lo que somos, ¿no? En fin, Ahí, vamos a ver. en definitiva, la cultura cubana ya desde el siglo XIX se estaba haciendo fuera de Cuba. Exacto. O Ese es sea el que, otro tema. La mayoría de los íconos nacionales cubanos, ¿dónde se desarrollaron? pues fuera de Cuba. ¿Dónde hicieron la mayoría de sus trabajos? Fuera de Cuba. Y son considerados héroes nacionales, empezando por José Martí. Así mismo es. Entonces, eso es otra cosa que la cultura cubana tenemos que acabar de entender. Esa división que alguien nos ha abocado de que tú eres o los que se quedaron o los que se fueron. Y los que se fueron no importa lo que hagan. Eso no existe si toda la vida la cultura cubana ha premiado a las personas que han estado en contacto con otras culturas. Así mismo es. Así Porque mismo. esas personas han aportado tanto tú sabes, al legado cultural nacional. Entonces, no hay nada nuevo, lo que ahora es masivo. Entonces, me imagino que mucha gente dirá, wow, ¿qué se hace con eso? Hay que también darle importancia a gente, como tú dices, que están fuera de Cuba haciendo cosas. ¿Entiendes? Y Sí, sí, sí. también, porque eso es otra cosa, los músicos o los artistas en general se miran muy hacia sí mismos, entonces no hay mucha colaboración. No. La gente tiene que estar abierta a colaboraciones mutuamente beneficiosas para todas las partes involucradas, cada una en su diferente forma. Pero no, hay Sí, gente que sí. nada más que está esperando que vengan Bueno, eso es a ver. de nuestros grandes defectos, ¿no? El ego, bueno, y todos los que nos han metido después en el cóctel, el recelo del otro cubano, sí, o sea, parece ser que todo Mucha para afuera desunión, sí, mucha desunión. todo lo que parezca así fiesta, para afuera sí, bien, pero después de ponerse encima, o sea, a pensar Claro. y a desarrollar cosas, ya con eso cuesta más. Pero bueno, Bueno, nada, cuídate, ¿eh? venga, Gracias por igualmente, todo. a Saludos ti. y suerte. Chao. Gracias, chao.